El día de la fecha vamos a estudiar una de las cartas más interesantes que no debimos haber logrado estudiar jamás. La carta a Filemón. ¿Les pasó alguna vez que les llamó la atención un mensaje de texto, muchas veces de otra persona? ¿Les causó curiosidad alguna vez estudiar o saber alguna noticia que a veces no les competía? Bueno, justamente el día de la fecha vamos a estudiar una carta que a nosotros tal vez no nos competía leer ni estudiar. La gran mayoría, y por decir todas las cartas que dirigieron los apóstoles, específicamente el apóstol Pablo, eran para conocimiento público y para lectura de toda la congregación. Pero esta carta no lo es. Esta carta es dirigida como una carta privada y personal del apóstol Pablo hacia un amado siervo que es Filemón. Sin embargo, se añade al canon bíblico, ya que el que recolecta las cartas de Pablo, Onésimo, uno de los principales de la iglesia de Éfeso, al tratarse del asunto de su vida y de Filemón, decide añadir esta carta personal que aparentemente sale del contexto doctrinal, pero que nos va a dar el día de la fecha una gran enseñanza. Esta carta se escribe en teoría entre el año 60 y el año 62 después del Mesías. Lo que es interesante de esta carta de recordar es que inclusive antecede a la carta de los Colosenses y aún a la carta de Éfeso. Quiere decir que nuestro querido apóstol Pablo, Saulo de Tarso, está en Roma, preso domiciliario bajo la cautela de soldados romanos, en una casa alquilada a la cual él recibe constantemente a las personas y le explica de la palabra del Señor. En este contexto se desarrolla esta historia que no es nada que otra cosa que fascinante. Tenemos al apóstol Pablo conociendo a Filemón. Filemón significa el hospedador. Lo conoce en la tierra de Colosas, ¿sí? Mucho antes inclusive de la carta a los colosenses. En su casa existe un esclavo, un hombre llamado Onésimo. Onésimo está al servicio del apóstol Pablo, pero aparentemente hay una disyuntiva específicamente de Onésimo y falta a su amo y a su señor. Se cree que básicamente le robó un dinero. Onésimo huye a Roma. Sin embargo, es atrapado. Y adivinen a qué lugar llega nuestro querido Onésimo. Claro que sí. Llega a donde está nuestro querido apóstol Pablo. Y ahí es el contexto de esta carta. Así que no lo olvides, acompáñame a Filemón capítulo 1 y verso 1. Lean conmigo, dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo al amado Filemón, colaborador nuestro. Y me encanta porque el verso 1 dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, no de Roma, no de la circunstancia. Pablo está reconociendo que él es prisionero del Señor, que no hay nada que no se mueva bajo la voluntad de aquel que la hace y la cual será hecha. Les quiero mostrar esta imagen que para mí ejemplifica todo lo que significa ser un siervo de Dios, bendecido por Él. Nuestro querido Pablo y Silas en una habitación de lujo de un hotel de 5 estrellas, después de haber recibido un masaje spa por los soldados romanos. Esta es la realidad de la palabra del Señor. A esto nos está llamando y nos confronta la palabra del Eterno, ¿sí? Aún saber que podemos entregar nuestros miembros como sacrificio vivo delante de Él. Y que podemos decir como el mismo Pedro en su momento, después de que fue brutalmente azotado, y dice: qué alegría sentirnos por dignos de pasar todos estos vituperios por amor al Mesías. Verso 1 de Filemón 1 dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Y aquí ya empieza Pablo, un hombre mucho más anciano, a introducir al que sería su sucesor, Timoteo. Y algo que me impacta de esto es que no importa el momento ni la situación para poder empezar a dar de lo que Dios nos ha dado por gracia a las demás personas. Piensa en el ámbito en que estés, profesional,
familiar o del estudio de la palabra, ¿estás sembrando en los demás? ¿Hay una persona que tú puedas decir en medio de tu vida tan caótica, a esta persona desinteresadamente estoy ayudándole con la palabra de Dios, estoy sembrando a alguien en esa persona? Y si no lo hemos hecho, es momento de empezar, porque el apóstol Pablo nos muestra que ni aún encarcelado, ni aún en una prisión romana, lo detendrían para hablar de la palabra y de enseñarle a otros. Verso 1 de Filemón 1 dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo al amado Filemón, colaborador nuestro. Y empieza a hablar un poco de este Filemón y su familia. Y a la amada hermana Apia, ¿sí?, esposa de Filemón, y a Arquipo, su hijo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Saluda a toda la familia. Sin embargo, dice a la iglesia que está en tu casa. Y esta nena hace una excelente pregunta. ¿La iglesia de su casa? ¿No se supone que la iglesia es a la que voy los fines de semana? ¿No es eso lo que yo creía? Y cuando uno debe entender que la palabra iglesia debe tener la clave para el estudio de la palabra, y es el principio de la primera mención. Por favor, acompáñenme a Hechos capítulo 7 y verso 35. A este Moisés, a quien había rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. 36. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que le dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Dijo el Mesías de Israel: si ustedes no creen a las palabras de Moisés, no van a creer a mis palabras. Verso 38, atención, Sucat David. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación del desierto, en la eclesía, en la iglesia del desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, nuestros padres, y que recibió palabras de vida para darnos. No fue atadura, no fue una ley de muerte, fueron palabras de vida lo que se recibió en Sinaí, verso 39, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Y les invito, por favor, que vayan conmigo a Leesworth para analizar la palabra eclesía, ¿sí?, o congregación, que viene del Strong G1577, que quiere decir eclesía llamado fuera. ¿Cómo llamado fuera? ¿Quiénes eran estos que estaban dentro, que, como lo dice el libro de Salmos, cautivó a la cautividad? ¿Quiénes eran estos que estaban cautivos, que los saca y los lleva afuera? Claro que sí, el pueblo de Israel. Siempre ha sido su pueblo. Dios no ha olvidado su pueblo, Dios no ha olvidado su pacto. Y aquellos que hemos venido de un contexto gentil, debe ser lo que más alegría debemos dar. Sí, porque si Dios me enseñaron que se olvidó de su pueblo, con el cual hay historia, con el cual hay pactos, con el cual hay tantas pruebas, ¿qué nos va a decir que ese Dios que prometió amar por sobre todas las cosas a su pueblo, no me va a dejar a mí también? Entonces la fidelidad de Dios hacia el pueblo de Israel es la más grande garantía de que Él no olvida sus promesas, aunque algunos la crean por tardanza. Entonces, el término de la iglesia de su casa. Para el apóstol Pablo, la iglesia no era una estructura formada, sino que él pensaba en la familia, pensaba en el concepto de Filemón, de Apia, de Arquipo, de reunir gente, de aquellos que estaban dentro y que ahora los habían sacado fuera. Entonces yo también podría parafrasear y decir: saludo a la comunidad de San Miguel y a todos los que están en su casa. Podría parafrasear y decir: saludos a David Seili y a Cecia Humada y junto a la iglesia de su casa. Saludo a la familia Benicio y a la iglesia de su casa. ¿Qué es entonces una iglesia? Son aquellos que son sacados y llevados fuera y que vuelven a estudiar las promesas y las enseñanzas de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? Estas iglesias que son casa de hospedadores. De hecho, la palabra Filemón significa hospedador. Era la característica del mismo Abraham: sentarse afuera de su tienda, esperar que pasaran los extraños, los extranjeros, y recibirles no solamente con alimentos, sino con la palabra del Señor.
Y esa actitud desinteresada hizo que un día el mismo Señor le visitara y fuera parte de una decisión tremenda con Sodoma y Gomorra y con la salvación de su sobrino Lot. Todo por una actitud hospedadora. Verso 4 de Filemón 1 dice: doy gracias a mi Dios, haciéndome siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Verso 6, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Sí, me encanta y se lo subrayé porque dice Pablo: yo tengo de ti memoria en mis oraciones. Ahora, imagínate, Pablo, ¿por qué oraría por Filemón? Y me encanta porque la primera razón para orar por alguien dice: porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Uno tiende a orar porque a alguien le va mal. Pero Pablo muestra un principio y es de orar por aquel que le está yendo bien. Aquel que le está yendo en bendición es justamente por también con quien hay o por quien hay que orar. Porque justamente cuando te va muy bien es cuando a veces el enemigo se ensaña contra ti. Porque cuando nos va bien, a veces podemos olvidarnos del Señor. Así que piensa en esa persona que tú dices, le está yendo muy bien, y aprovecha para orar por esa persona. La segunda razón está en el verso 6, dice: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de la palabra de Dios. Que la persona que ahora está abriendo su corazón para recibir personas, para comentar de la palabra, sea en el conocimiento, que sea arraigado a las palabras que están escritas en este libro de la ley. Porque honestamente, aquellos que venimos de un contexto apartado de la fe, era tan complicado preparar estudios bíblicos. Era tan de sacar de la manga de qué tema voy a hablar. Pero cuando estudias la Biblia verso por verso, cuando estudias la Biblia ordenadamente, no tienes ese estrés. Simplemente tomas su palabra y empiezas a leerla paso a paso, parte a parte. Y que cada mandamiento que Él te da y que puedas cumplir venga con ello, con el mejor regalo: otro mandamiento. Y ese mandamiento te lleve a otro mandamiento. Y ese mandamiento a otro mandamiento. Verso 7 de Filemón 1: pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos, de los apartados, de los kadosh. Por lo cual, verso 8, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Pongan mucha atención. Hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, instruido a los pies de Gamaliel, el gran apóstol Pablo. Podría usar su título, su posición, haber visto al Mesías resucitado para decirle: se cuadran ante mí. Yo les doy la cobertura, y como yo les doy la cobertura, yo soy el que tiene dominio sobre ustedes. Pero no lo hace de esta manera. Dice el mismo: podría hacerlo, pero ¿sabes qué? Te ruego por amor. Y eso da una gran lección para aquellos que están siendo llamados al ministerio. De que no importa en la posición que tú creas estar, siempre va a ser en amor. Siempre va a ser en compasión, siempre va a ser con ruego, siempre va a ser esperando lo mejor de los demás, no de forma forzada, sino en amor. Verso 10: te ruego por mi hijo Onésimo. A este esclavo le llama mi hijo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Dos principios fundamentales. El primero es que acompáñenme en Alice Ward, porque la palabra onésimo, este nombre, viene del griego G3682, que significa útil o provechoso. ¿Qué quiere decir? Que si Pablo le está diciendo en esta carta que en otro tiempo, verso 11, te fue inútil, pero ahora a ti y a mí no es útil, es un juego de palabras, de que Onésimo no estaba cumpliendo lo que era su nombre. Onésimo, huyendo, no estaba haciendo por el cual el propósito de su nombre exclamaba: el ser útil, y el cual vuelvo a enviarte, pues tú recíbele aún como a mí mismo. Tenemos un Onésimo confrontado. Onésimo podría decir: pero Pablo,
me arrepiento de corazón, hice mal, robé, me escapé, acepto al Mesías de Israel como mi Señor y Salvador. Su muerte en la cruz no es otra cosa que el medio para que yo sea purificado por su palabra, por sus mandamientos. Ya está. Sin embargo, hay algo importante que no debemos olvidar y es Levítico capítulo 6 y verso 1. ¿Qué pasa cuando uno se arrepiente de corazón, pero a veces hay mucha deuda? Verso 1, Levítico 6, habló el Señor a Moisés diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra el Señor y negare a su prójimo, para Dios es meterte con el prójimo, es como meterte con él mismo, lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare, y pone robar y calumniar a su prójimo en el mismo nivel, verso 3, o habiendo hallado lo perdido después lo negare y jurar en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. Dios sabe que hay ciertas cosas en las que solemos pecar, pero sin embargo, estas tienen solución. Verso 4, entonces habiendo pecado y ofendido, y aquí entra esta palabra, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló. 5, o todo aquello sobre que hubiera jurado falsamente, lo restituirá, nuevamente esta palabra, por entero o aquel a quien pertenece, y añadirá, atención, sucad David, a ello la quinta parte en el día de su expiación. Hermano, no solamente basta con pedir perdón, ya vamos a entrar en ese punto, pero de lo que está hablando Levítico capítulo 6 es que hay algo llamado restitución. Hay algo que se llama volver a comprar. Y yo quería ejemplificarlo con un ejemplo que le pedí permiso a mi querida Daniela, que podía ejemplificarlo. Daniela está en el aeropuerto en Panamá y pierde su vuelo por una cuestión de que la aerolínea necesitaba más espacio en ese avión. Sin embargo, no basta simplemente con que le digan, bueno, no va a poder subir o no le vamos a poder dar el vuelo. Las grandes compañías saben que es restituir al cliente. Entonces le dicen, ¿qué le parece este? Le ofrecemos en 24 horas un nuevo vuelo. Y no solo eso, le damos $500 para que usted lo pueda usar en los siguientes vuelos y además una habitación de hotel. Imagínense, pasear en Panamá por un día. ¿Qué quiere decir esto? Que no bastaba solamente, aún en el mundo, con un, disculpe, ya no tenemos su vuelo, sino que la restitución es también parte de lo que nosotros conocemos. Y también quise pedirle a mis queridos amigos Natalia y José esta fotografía en Disney World, porque si hay una de las compañías que más entienden el concepto de restitución son las compañías norteamericanas y especialmente Disney World. Y escuché una historia que me llamó mucho la atención y era una pareja que llegó con su carrito y su bebé. En la entrada le dicen que no puede ingresar con el carrito, tiene que usar el carrito certificado por el parque. La señora se enoja y dice, ¿cómo puede ser? Esto, como siempre, es pura plata, es un negociado, yo tengo mi carrito. Lo agarra de muy mala gana, paga muy enojada y se va. Cuando entran al parque están todo el día. Así que durante todo el día la señora del parque pensaba el empleado y decía, no puedo dejar a la cliente de esta manera. Ya sé qué haré. Voy a redimir, voy a restituir. Entonces cuando la mujer vuelve al final del día cansada de volver el cochecito, encuentra que su propio coche existe un muñequito de Minnie Mouse que dice, muchas gracias por haberme prestado tu cochecito todo el día. Parece pequeño, parece insignificante un muñeco que tal vez vale, no sé, $20, $25. Sin embargo, pudo haber cambiado la actitud del corazón de aquella mujer al sentirse restituida. Y es algo muy interesante porque la American Management Association estudia todos estos procesos de redención, de restituir a los clientes y dice que un cliente insatisfecho, ¿sí? Un cliente satisfecho solo le dice a uno, pero un cliente insatisfecho se lo cuenta a 10 y es tu ruina. Así que el concepto de la restitución es un concepto realmente que Dios tiene muy claro. En Romanos capítulo 5 y verso 20, el apóstol Pablo dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia.
Ese concepto de dar más, ese concepto que está en la ley de Dios, que está en el corazón del Señor. Te fue mal en los negocios porque antes tenías un corazón dado a las ganancias y a la codicia. Pues si transformas tu corazón, vas a tener mejores negocios, porque Él va a sobreabundar en la gracia. Tenías una vida promiscua, una vida de deleites en lo carnal. ¿Sabes qué? Si tú cambias tu corazón, si Dios logra cambiar tu corazón y si tú lo dispones así, cuando Dios te bendiga con tu pareja, cuando Dios te dé ese matrimonio anhelado, no tengas temor, porque va a sobreabundar la gracia también en ese ámbito. Porque Dios es así, Dios funciona de esta manera. Él da mucho más abundantemente de lo que creemos o pensamos, dice el salmista. Ahora, este concepto es importante. Tú redimes a esta persona 5 veces más y sigamos leyendo lo que dice la ley del Señor, que es perfecta, en Levítico 6, verso 6. Y para expiación de su culpa, traerá el Señor un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante del Señor y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender el hombre. Entonces, ¿cuál es el concepto más importante? Era que no bastaba con venir a la presencia de Dios a golpearse el pecho y decir, oh Señor, perdóname. Claro que es importante, pero la palabra dice, si tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda en el altar y busca a tu hermano. Ve y búsquelo, arréglate primero con el adversario, no sea que te lleve donde el juez y el juez te meta a la cárcel. Entonces, no basta solamente con el pedir perdón, sino que tenemos que buscar la redención. Y esto le estaba costando a nuestro querido Onésimo. Le estaba costando. En ese momento en la cárcel pensando, soy un esclavo. Si regreso, mi amo tiene inclusive la potestad legal de matarme. Esto es algo que no controlaba el apóstol Pablo, sino que era común en el tiempo de la época. Así que fue un momento difícil para Onésimo. No solamente el cambiar su corazón, sino aceptar que tenía que cumplir Levítico 6 e ir y redimir 5 veces más a aquel que había dañado. Pero muchos me podrían decir, pero ya Dios lo perdonó. ¿Qué hace Onésimo volviendo a esto? Pero recuerda que si bien para la salvación no es necesario tal vez que yo vaya y busque a esa persona, recuerda que sí dice la palabra que Filipenses 2, verso 14 dice, haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, verso 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Sí, es verdad, Dios te va a perdonar en el momento que dobles tus rodillas y sea un arrepentimiento genuino, pero también tenemos que ser irreprensibles delante de los demás. ¿Lo arruinamos? ¿Lo hicimos mal? Pensemos si podemos redimir a las personas. Pensemos si realmente lo podemos hacer. ¿Y sabes qué? Si logramos hacer eso, vamos a ser irreprensibles delante de los demás. ¿Sabes qué? Nuestro Padre va a estar más que feliz. Pero muchos me podrían preguntar como Onésimo, ¿y si no me perdona? ¿Y si cuando llega ve que fui yo el que robó y me manda a la cárcel, me manda a matar? ¿Qué haría? ¿Qué hace si no me perdona? ¿Y sabes qué? Muchos Onésimos nos hacemos esa pregunta. Hemos lastimado y hemos herido. ¿Qué hacemos si no me perdona? Y es que debemos entender que el perdón más importante debe venir de Dios y de nuestros corazones. Es eso lo que debemos llevar a nuestros corazones. El proceso de sanación es para mí. Es exclusivamente para que yo sea más feliz. Y si eso puede causar que otra persona también pueda hacerlo, gloria a Dios. Y si no te perdona, y a veces necesitan tiempo las personas, pero ¿qué tal si sí? ¿Y qué tal si logras cumplir el ministerio de la reconciliación? Verso 14 de Filemón 1. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Yo te lo estoy regresando, quiero a ti en amor, pero no quiero hacerlo sin tu consentimiento. Para que tu favor no fuese como de necesidad, me lo pide el gran Pablo, sino voluntario. Verso 15. Y pongan atención en esta parte, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Y muchos se podrían tomar de esto para decir, ¿ves? Ahí el apóstol Pablo está diciendo que para esto se apartó.
O sea que si yo me fui al mundo, si yo hice las cosas mal, y fue todo esto porque Dios lo planeó así, para que me recibiesen, pero ¿sabes qué? La respuesta a esa afirmación que le decían al apóstol Pablo, ustedes dicen, hagamos males para que vengan bienes. Pero la respuesta está en el verso 15, dice acá, porque quizá, solo quizá, no dejes que tu vida dependa de un quizá. No dejes de un, voy a probar cómo me va en el mundo y si aún me va en el mundo mal y después Dios tiene misericordia de mí, gloria a Dios. No pongas tu vida, ni la de tu familia, ni tu responsabilidad sacerdotal en un quizá. Es como que yo te dijese, pudiendo elegir un auto 0 kilómetros, un auto de concesionaria, te quieras elegir un auto antiguo. ¿Cuál es la diferencia? Que el auto antiguo, sí o sí tengo que probarlo. El auto antiguo tiene miles de problemas. Pero tú nunca irías a una concesionaria a decir, permítame, voy a probarlo y le voy a traer que Monchito, mi mecánico, lo revise el auto nuevo. Te van a decir, señor, está loco, esto tiene garantía de fábrica. Los planes de Dios tienen garantía. Si tú pones tu corazón y tu obediencia a la palabra de Dios, el Señor te dice, aquí está mi palabra. Mi hijo es mi garantía. Planes de bien y no de mal tengo para aquellos que confían en mí. Verso 16, estamos terminando, Filemón. No ya como esclavo, sino como más que esclavo. Como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Verso 17, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Esto es tremendo. Un ciudadano romano, un gran hebreo de hebreos, criado a los pies del gran Gamaliel, toma un esclavo, que en ese tiempo no eran considerados personas inclusive. Le llama a su hijo y le dice, recíbele como a mí mismo. No basta simplemente con, bueno, ya Dios te va a perdonar, anda, busca. No, recíbele como a mí mismo. Trata de ser un canal de bendición. Trata de ser lo que dice el Mesías en Mateo capítulo 5 y verso 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Puedes ser un canal de bendición para otras personas. Puedes ser un pacificador. Puedes ser llamado un hijo de Dios. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo me debes también. Yo fui tu maestro, yo te he estado instruyendo, tú también tienes una deuda conmigo. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Por amor, no porque tenga que exigírtelo, no porque tú me debes y sabes que es así. Pablo está siendo el mayor ejemplo de todos. El de su Mesías. Pablo está siendo el canal de bendición y está diciendo, yo quiero llevar el ministerio de la reconciliación mucho más lejos. Yo quiero ser como mi maestro, que se puso ahí en medio, que de ambos pueblos hizo uno. Ser un canal de bendición. Verso 21, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Verso 22, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Dice que el verso 22, confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. ¿Saben de quién son esas palabras? De nuestro Mesías. Acompáñenme a Mateo capítulo 5 y verso 40. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por 1 milla, ve con el 2. Pablo está instando a crear en el corazón de Filemón estas palabras. Pablo está instando en el corazón de él que a pesar de que fue herido y lastimado, por amor a su maestro, por amor al gran Pablo, tratar de ser un canal de bendición para que esta relación sea restaurada, siendo un ministro de la reconciliación. Verso 23 dice, te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu y amén. Y empieza a nombrar las personas que están en ese momento. Recuerden, 2 años antes de escribir la carta de Éfeso y a los Colosenses. Y este es el mismo Epafras.
¿sí?, que ayuda con la redacción específicamente de la carta de los Colosenses. Y vieron que señalé a dos: Marcos. ¿Recuerdan quién es este Marcos? ¿Quién es este Juan Marcos? El cual en uno de los primeros viajes del apóstol Pablo, junto con su tío, ¿sí?, Bernabé, fue desplazado por el apóstol Pablo porque fue difícil ese viaje. Un hombre joven, Pablo súper exigente, abandonó la travesía. Luego se convierte en un discípulo de Pedro, pero vemos que al final de esos tiempos vuelve con el amado Pablo. Aquel que fue desechado en su momento, recapacita, crece en el Señor y vuelve con Pablo, el mismo escritor del Evangelio de Marcos, ahí al lado de nuestro querido apóstol Pablo. Y también Lucas. Lucas, sí, el médico. El mismo que diría el mismo apóstol Pablo: todos me dejaron, excepto Lucas, un hombre gentil, un hombre extranjero. Se quedaría hasta el final con el apóstol Pablo. Aristarco, macedonio, compañero de Pablo, y este Demas, que lo taché, porque este es el mismo que en 2 de Timoteo 4 abandona al apóstol Pablo, y como dice el mismo, me abandona y se va al mundo. Hemos terminado esta carta y mi pregunta es: ¿quién eres tú? Mi pregunta es: ¿quién soy yo? ¿Eres acaso Onésimo? ¿Soy acaso un Onésimo que sé que robé, que sé que lastimé, que sé que hice las cosas mal y estoy pensando y diciendo yo que he creído en el Mesías de Israel, pero Levítico 6 me está instando en mi corazón a pagar 5 veces más? ¿Soy yo Onésimo y necesito que mi fe sin obras está muerta se active y buscar el perdón? O tal vez eres Filemón. Tal vez eres Filemón que fue lastimado, que su confianza fue vituperada. Tal vez eres el Filemón que dice: no puedo creer que haya pagado así de esta manera mi confianza. Y tengas que tomar la decisión o de simplemente llevar tu carne y decir: me pagó mal, ahora le va a ir como en feria. O yo también puedo tener la actitud de mi maestro y de ser perdonador. Y de decir: sabes que me lastimaste, me fallaste, pero mi corazón está dispuesto a perdonarte y ya no tratarte como el esclavo que eras, sino como a un hermano, sino como al Pablo mismo que yo amo. O tal vez te toca ser como Pablo y ser ese canal de bendición y decir: no solamente ve y pídele perdón, sino usar todos los medios que tú tienes para ser un canal de bendición. Decirle: si el otro te debió, no tiene cómo pagarte, yo me encargo de esa deuda. Porque ese mismo Pablo no está haciendo otra cosa que hacer lo que hizo el Mesías. Una deuda impagable que ni tú ni yo podíamos pagar. Una deuda que solamente nos estaba acarreando a la muerte. Y él, sabiendo que no podíamos pagarla, ¿qué haré? ¿A quién enviaré? Sin embargo, él dice: heme aquí, envíame a mí. Yo moriré en lugar de la adúltera. Yo moriré en lugar de aquel que transgrede. Yo tomaré el lugar de aquel que merece la muerte, para que sea purificado y purificada, para presentarla delante de ti, oh Señor, como una novia blanca, ataviada y desposada. ¿Quiénes somos nosotros para no permitir que ese pago de la deuda tan grande compense algo tan pequeño en este mundo? Si algún momento somos como Onésimo, confiemos que nuestra deuda está pagada por Él y busquemos el perdón. Si eres como Filemón y crees que te deben mucho, recuerda que le debemos más a aquel que nos amó cuando éramos sus enemigos. ¿Por qué? Porque la más grande virtud del amor es el perdón. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Porque al que mucho se le ha condonado, tendrá un corazón dispuesto. ¿Cuál es el error? Creer que Dios no nos ha perdonado. O creer que nos perdonó muy poco. Y no es así. Con amor eterno nos ha amado. Amén. Amén. Amén.